Allá no le... No en el Sinaí, no. Ah, bueno. En el Orey. ¿En el Olé? Sí, no, en el Orey. ¿En el monte Olé? Sí. ¿Cuál es el Olé? No. Dígame, hermano, por caray. Dígame a ver. No. Dígame de su lámpara, ¿cómo está su lamparita? ¿Cuál lámpara? Adiós, la que usted No, alumbra. hermana, de la iglesia mía que usted me está preguntando. Sí, diga, dale. No, parece que el diablo mudó su trono para mi iglesia, pues. Adiós. ¿Y por qué? Sí, hermana, yo pasé por una iglesia y estaban diciendo que nueva era. Yo creía que estaban dando salami. ¿Y qué era? Y no, que se metió la nueva era a la iglesia, hermana. ¿El salchichón? Sí, hermana, yo creía que era dando salchichón y no era salchichón. Era el diablo metido en la iglesia, una nueva era. Ahora mismo hay unos tiguerazos dentro de la iglesia que hermana, me tienen cansado. Su santísimo. Siempre tiene un tigueraje en la iglesia. Adiós, y entonces las lámparas de ellos, ¿cómo que están? Vamos a ver, vamos a decirle cómo que... ¿Cómo fue? Las lámparas, ¿cómo que se ven? ¿Cómo que están? Quiero hablarle de un asunto que no me está gustando pues nada, y es de ver tantos cristianos con sus lámparas apagadas. Qué pena me da de aquello, con sus lámparas vacías, sin mechas, sin aceite, solamente una vasija. El otro día me encontré con una gran algarabía, y era que el hermano Lucho se había sacado la lotería. Ahora yo entiendo lo que el otro día él me decía: hermana mía, haga algo, tengo mi lámpara fundida. Hermana, hágame el favor de prestarme un chin de aceite, que por yo prestar el mío me quedé hasta sin dientes. Yo mi aceite no lo vendo, ni lo presto, ni lo fío, porque si llega el Señor, nos quedamos todos perdidos. Velando y llorando se le pasa a la hermana Carmela, con los ojos bien abiertos, sin importarle las ojeras. Hermano, el que está quedado es el hermano Juanito. Ahí está con su descuido, con su tanque vacío. La sierva Fefa yo la admiro. Esa es una mujer muy seria. Yo la chequeo todo el día y la tiene siempre llena. Aleluya. Las insensatas se desesperan y dicen: este esposo nunca llega, vamos a divertirnos, lo esperaremos con una vela. Pues el día ni la hora, pues nadie la calcula, y cuando aparezca el Señor se comerán hasta las uñas. Hermano, no nos dejemos engañar, porque nosotros somos luz y tenemos que alumbrar. Cristianos, esperemos al Señor como las vírgenes prudentes, con sus lámparas encendidas y su mecha bien ardiente.